Algún personaje de Los Simpson que no sé cuál es porque nunca lo he seguido, pero nomás me acuerdo del meme. Tú me puedes decir ahorita, tocayo. Dice, me sigues decepcionando aunque yo no esperaba nada de ti. Y algo así me pasa de pronto con la 4T, que sí me sigue decepcionando aunque ya no esperamos nada de ellos. Para hablar de este tema tengo en la línea a mi mentor en materia económica y uno de mis más queridos amigos, Sergio Negrete Cárdenas, doctor en economía y profesor del ITESO en Guadalajara. Querido Sergio, qué gusto abrazarte a la distancia. Igualmente, muy a la distancia, porque sí, estas circunstancias son terribles, pero qué gusto estar contigo. Sergio, ¿cómo entendemos el sainete hoy de Rocío Nale? Pues como un reflejo de un gobierno obstinado en producir petróleo, en un entorno en que el precio está en el suelo. El día de hoy la mezcla mexicana, como tú lo sabes perfectamente, cerró en $16.54. O sea, está en el suelo el precio, pero México sigue obstinado en que no, yo quiero producir más petróleo, aunque pierda muchísimo dinero. ¿Por qué? Pues porque está la obsesión presidencial de Pemex tiene que producir más, cueste lo que cueste, y lo del cueste lo que cueste es literal. Y pues hoy se estrelló, que ya es una tontería, o sea, la tontería es mayúscula, la tontería nacional, pero hoy se estrella en un entorno global en que todos los países productores de petróleo, bueno, muchos. Claro, es que aquí en un entorno global no es tan fácil tragarse el cuento de yo tengo otros datos. Exacto, ahí, Y hay una prensa que miente y me engaña. Porque si tú sales y le dices a Pemex, oye, no, la información oficial, la información en el mundo es que no produces 1.9 millones de barriles, con problemas como hay 1.7, 1.7 y medio. Y no, me están descalificando, corruptos, que aman a la corrupción. Pero aquí son 23 países que saben, el más tonto sabe lo mismo que Pemex. no, el más tonto sabe muchísimo más que Pemex. Ok, tienes razón. Por favor. Entonces, no, realmente no había manera de justificar que México no acordara, no le entrara al acuerdo, sobre todo que a México bueno, a todos les conviene, esto es un oligopolio en marcha de decir, vamos a recortar producción y subimos el precio. Pues México, como quien dice, queriendo decir, bueno, yo no bajo producción, pero qué padre que me sube el precio. Entonces, ese fue el problema que, pues, contra el que se estrelló A ver, Rocío Nale pero es en que es todo una de momento. dos. A O ver, no saben aritmética básica. eh, Si vendes menos pero ganas más, es mejor. O tienen ideología, o la ideología los tiene totalmente obnubilados, por decir una palabra que pasa en radio y no una que se me ocurre con AP. absolutamente. No, mira, yo creo que son las dos cosas, ¿eh? Yo creo que es la ideología y que no saben aritmética, porque aparte muchos campos petroleros mexicanos a ese precio no son redituables, tampoco a $20, tampoco a $30, tampoco, o sea, realmente era el momento dorado de decir, sí, vamos a recortar la producción, sacamos a esos campos que realmente no nos conviene. Entonces le ganabas por los dos lados, pero te estrellas con la ideología de yo quiero rescatar la soberanía nacional vía Pemex, o sea, una mentalidad que no es de 2020, es de aproximadamente 1980. Entonces, pues con eso, con esa realidad nos topamos el día de hoy y quedamos exhibidos aparte ante todo el mundo. A ver, Sergio, pero ¿y tú que te dedicas a la academia, aparte de ser un rockstar de las redes sociales, cuál puede ser el razonamiento atrás de vamos a producir más a cualquier costo? ¿Eso va a rescatar Pemex? ¿La soberanía reside en el petróleo? ¿Cuál puede ser la lógica en tantas incoherencias? No, es que es incoherencia pura, tienes toda la razón, no hay, no me pidas lógica donde no existe, no me pidas racionalidad donde brilla por su ausencia. Aquí es obsesión nacionalista, estatista pura de un hombre que se la pasó por años diciendo que iba a rescatar a Pemex y cuando le llegó el turno fue el peor momento posible en la historia. Y en lugar de responder ante la historia, como hace cualquier gente de gobierno, ya no digamos un estadista, en lugar de decir las circunstancias han cambiado, cambio mi estrategia, es no, las circunstancias aunque hayan cambiado, yo mantengo mi estrategia. Es la de una persona rígida o necia intelectualmente hablando y que manda y que hoy trató de mandar a toda la OPEP y pues ahí sí
ahí se A estrellaron ver, con una pared. le estaban pidiendo a México 400,000 barriles. 400,000 barriles dentro del recorte era el 4%. O sea, es un tema que no debería pintar. Es más, en una negociación, cuando ya tu diferencia es como del 4%, ya casi, cuando va bien asesorado el que está negociando, dices, ya casi puedes entregarlo, ¿no? Es que ese es el problema. El que fue a negociar realmente no era un negociador o negociadora en este caso, era una persona subordinada al presidente que al parecer en todo momento tenía que ir a pedirle permiso para que si sí o que si no, en lugar de llegar con ya datos, como tú dices, datos, qué vamos a negociar, cuánto estamos dispuestos a ceder. A ver, ahí te interrumpo. Llegas con eso, dices, a ver, nos podemos mover entre esto Exacto. y esto. Exacto. Si no es eso, o les dices que no, o me hablas. ¿Sí? O sea, pero llegas ya con tu estrategia negociadora. Aquí tu estrategia negociadora era yo no quiero, no quiero, no quiero, y ya que te presionan, bueno, dejen pedirle permiso al patrón, a ver si me da permiso. Entonces, pues ahí fue el ridículo internacional de horas en que México no cedía, porque inicialmente, pues, bueno, sigue sin ceder. Ya Rocío Nale mandó un tuit que están dispuestos a reducir 100,000 barriles de petróleo, y como tú has dicho, todos los reportes que nos han llegado son de que se espera en México 400,000. Entonces esto es en cierto modo una burla a la OPEP de decir, bueno, ok, recortamos pero poquito. Pues no sé si esto será aceptable, no sé si se sacará a México del acuerdo, no sé qué Porque más México consecuencias. no es miembro de la OPEP. No, pero sí entró a este grupo de OPEP Plus. Entonces, fue como, ya que no me gustó la fiesta, entonces me quiero salir, que fue lo que México planteó en algún momento, de acuerdo con Bloomberg. Decir, bueno, no, ya no quiero ser miembro, mejor me pongo de observador. Y no, pues qué bonito, ¿no? Entonces, Pero es que es como, están acostumbrados a las asambleas de Morena. A la de J. Cole contra Ramírez Cuellar o Rocío Nale contra la Tesorito, no sé, de esas cosas. sí, realmente no está la preparación para un entorno internacional, para una cumbre, que esto era una cumbre de energía, y como tú dices, llegar con tus números bien armaditos. Esto es lo mínimo aceptable, esto es lo máximo, y dentro de ese intervalo me voy a mover, y si no me paro de la mesa, o sea, tener todas tus jugadas preparadas, como en cualquier ajedrez. Y no, aquí fue, pues yo no juego, no, es que yo esas piezas no las quiero mover. Dices, bueno, pues entonces, tío, atoraron por horas esto del OPEP y acabaron postergando. Cuando Nale se levantó. Sí, y postergando un acuerdo que ya estaba todo amarrado excepto México. Ese es el problema, que dices, bueno, fueron 5 países. Entonces ya, no, pero acabamos brillando en Y sociedad. hay quien lo compara con Venezuela, pero son dos ligas totalmente diferentes. Venezuela, que ahora estaba exento por condiciones particulares, pero Venezuela es un productor muchísimo más grande. Sí, y cuya producción ha caído muchísimo en años recientes. Entonces realmente, no, y bueno, y la hiperinflación venezolana, o sea, realmente, sí, es otra cosa Venezuela. No, pero hablaban de las posiciones anteriores de Venezuela. Venezuela antes era un jugador muy importante. Importantísimo, por supuesto. Sí, hoy no lo son, gracias al socialismo del siglo XXI, que hoy se llama 4T. Tenemos nuestra versión doméstica, por supuesto, sí tenemos, digo, no es nada que ver con Venezuela en el extremo de imprimir dinero a lo loco y Aún. la inflación, aún. No, tenemos el Banco de México autónomo. Si un día le quitan la autonomía al Banco de México, como Chávez sí se la quitó en el año 2007 al Banco Central de Venezuela, entonces sí agárrate, porque ese fue el objetivo. Subordinó al Banco Central de Venezuela a su mando. Y a partir de ahí arrancó el desastre, bueno, todavía más de lo que ya era, pero ciertamente fue un punto importante. Entonces, Banco de México en este sentido sí, es realmente un y que baluarte. los dos subgobernadores que propuso el presidente son buenos. Son buenos, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel son buenos. Son un poco más heterodoxos que los normales de Banco de México, sí. Pero no son Rocío Nale. No. No son los de la Comisión Reguladora de Energía, que son serviles al presidente. Ellos son dos profesionales heterodoxos, sí, pero que tienen una voz razonable. No, hombre, heterodoxos, mira, ¿cuál es la diferencia que a veces tiene alguno de los dos con el resto de la Junta de Gobierno? 25 puntos base, un cuarto de punto porcentual que quieren bajar un poquito más que a la tasa de interés. Si eso es ser heterodoxo, mira, con esa heterodoxia todos podemos. O sea, es realmente muy razonable, son gente que domina
cuestiones de economía, que está ya muy familiarizado con banca central, sobre todo Heath, y ahora ya Gerardo Esquivel, ya lleva tiempo como subgobernador. Y es un buen subgobernador, ¿eh? No hay nada que se les pueda cuestionar en un sentido profesional, ni intelectual, ni teórico, ni sus participaciones en la Junta Ni de Gobierno. político. Lo sabemos por las minutas que tú lees, sin duda, con mucho detalle. No hay nada que se les pueda cuestionar. Entonces, realmente ahí sí, Banco de México, por suerte, es un gran escudo que tenemos contra la demagogia populista que impera en Palacio Nacional. Ciertamente, dentro del centro histórico de la Ciudad de México hay todavía una institución muy sólida y no está en el Zócalo, pero está en la calle 5 de Mayo. Está muy cerquita. A ver, finalmente, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué estimas que vaya a pasar, Sergio? Mira, pues David, yo espero estar muy equivocado. Vislumbro realmente un desplome económico sin paralelo. O sea, ¿cuánto se nos cayó la economía en 2009? Tú lo sabes, pero lo digo para tu auditorio. 5.3%. ¿Cuánto se cayó en 1995? 6.3%. Ya hay pronósticos que andan con el 7-8%. Si llegamos a 10 ya no se llama recesión, se llama depresión. A la hora en que tú llegas a 2 dígitos, ya se llama depresión económica. No la descartes. Tú viviste el 95 como lo viví yo. ¿Qué es lo que ocurrió? Desempleo masivo, caída de ingresos, salarios y la consecuencia casi inmediata, con semanas, despegue del crimen. Ahí fue donde el crimen explotó en Ciudad de México. Antes era una ciudad muy tranquila, como tú la recuerdas y yo también. Muchos ya no, porque nacieron después, pero empezó en 95. Entonces 2020 será el año, por desgracia me temo yo, del estallido de la criminalidad, por que el gobierno se rehúsa a una política fiscal contracíclica, esto es, ayudar al rescate no de empresas. Sí, rescatas empresas, pero para rescatar a empleos. Y eso es lo que no le cabe en la cabeza al presidente. Él recuerda su Fobaproa y decía, es que es para rescatar bancos. No, ni banqueros. No, era para rescatar a los depositantes de la banca, y así funcionó. Ese era el objetivo. Continúo esta conversación con Sergio Negrete, a quien insisto, si usara términos de los de ahora, diría que es mi sensei en materia económica. La mayoría de mis fundamentos económicos te los debo, Sergio, y siempre te lo agradeceré. Sergio, hablabas que esto se parece cada vez más a 1995. Ojalá no se parezca a 88 y le paremos ahí, en 95. Pues ojalá, pero 88, 95 fue terrorífico. Digo, cayó la economía 6.3%, la inflación se disparó. Eso no va a ser el caso ahora, no va a haber un problema inflacionario. Pero el problema de desempleo va a ser muchísimo más grave ante el rechazo gubernamental de posponer, reducir impuestos, apoyar con algunas formas de gasto público. No hay forma que el presidente se le pueda convencer de aplicar una política contracíclica. Al contrario, ha dicho públicamente que eso es corrupto y que eso ahonda la desigualdad. Pero cita a Roosevelt, que hizo una política contracíclica. Exactamente, sí, pero él citó a Roosevelt como que unir a la nación. En realidad, sus acciones... La primera política contracíclica, o la más relevante que se recuerde, es esa. Claro, no. Pero él no citó a Roosevelt por eso, lo citó por otras cosas y se está comportando... No lo citas nada más de donde te conviene, ¿no? No, pero claro que sí, siendo el presidente López Obrador, por supuesto que sí. Es el señor de los otros datos y este es el señor de las otras declaraciones. Pero aparte se está comportando como el antecesor de Roosevelt, el presidente Herbert Hoover, presidente de Estados Unidos entre 1929 y 1933, que mostró semejante terquedad intelectual de no, yo no intervengo, yo no gasto, yo trato de mantener el déficit público muy bajo, incluso en superávit, exactamente lo mismo. No se da cuenta, quizá, no lo sé, López Obrador, pero no está haciendo un Roosevelt, está haciendo un Herbert Hoover, y que fue derrotadísimo precisamente en 1932, en la elección de 32, Roosevelt tomó posesión en 33, por la gran depresión que causó. Y eso es lo que podemos tener encima ahora para México, una gran depresión, o una depresión, digamos, la gran depresión nos golpeó fuertísimo hace casi 100 años y ahora no lo descartes, David, esto es una posibilidad real y te reitero, deja tú el desempleo, que será masivo, la pérdida de ingresos, de salarios, la gente arrojada a la pobreza de un momento a otro.
será el resultado inmediato, el crimen que conocemos perfectamente bien y que no hará sino aumentar dramáticamente ya, en estas próximas semanas. Querido Sergio, te mando un abrazo hasta Guadalajara y ojalá nos veamos pronto. Ojalá, sería un gusto enorme volverte a ver, que ya son muchos años de haber... Me dio mucha nostalgia pensar en 95, lo jóvenes que éramos, cuando juntos en el periódico El Economista cubrimos aquella crisis que yo pensaba o deseaba que fueran tiempos olvidados en la historia del país. Estamos volviendo a vivirlos. Esto nunca se va a hacer más fácil. Te mando un abrazo, querido Sergio. A ti, enorme regreso y gracias por estar contigo y con tu auditorio, David. Gracias.